Bienvenidos a The Debate, nuestro espacio de análisis profundo y contraste de múltiples perspectivas. Hoy abordamos una de las paradojas más formidables de nuestra era. Hablamos del inmenso éxito científico que supone la extensión de la vida humana, frente a, la profunda crisis financiera que este triunfo ha desencadenado. Exacto, porque la medicina moderna nos ha regalado la posibilidad de disfrutar de, 35 años de jubilación. Pero la cuestión central que exploraremos hoy es si realmente podemos permitirnos pagar ese regalo. Exactamente. Estamos ante un colapso demográfico y estructural de un modelo estatal heredado del siglo XIX que exige una reestructuración macroeconómica drástica. O nos enfrentamos, por el contrario, a una crisis de adaptación individual, una que debe resolverse mediante nuevos mecanismos financieros y una redefinición del ciclo de vida personal. Como defensora de la primera postura, yo lo tengo claro. Nos enfrentamos a un tsunami demográfico y sistémico derivado de un modelo estatal matemáticamente obsoleto que exige una reforma estructural profunda a nivel macroeconómico, porque la escala del problema supera con creces cualquier capacidad de ahorro individual. Ya. Y mi perspectiva es que el fracaso que estamos presenciando radica fundamentalmente en la falta de adaptación del ciclo vital y financiero de los individuos a esta nueva realidad biológica. Sostengo que la solución no pasa por esperar que un Estado hipertrofiado resuelva un problema inabarcable. Reside en la adopción de herramientas microeconómicas, la inversión temprana y un rediseño radical de nuestra transición laboral y nuestra concepción de la salud. A ver, fíjate. Para comprender la magnitud del colapso estructural del que hablo, creo que tenemos que remontarnos al origen mismo de nuestro contrato social. El sistema de pensiones que tenemos hoy en día no es más que un parche sobre un diseño arquitectónico que hace aguas por todas partes. Fue concebido en 1889, en Alemania, bajo el mandato del canciller Otto von Bismarck. Y hay un detalle en esa primera pensión pública de la historia que hoy resulta absolutamente asombroso. Bismarck fijó la edad de jubilación a los 70 años. Claro, a los 70 años, en una época donde la esperanza de vida promedio era, ¿qué?, de 45 años. Exactamente, 45 años. Es decir, el modelo original estaba matemáticamente diseñado para que la inmensa mayoría de la población falleciera 25 años antes de cobrar un solo céntimo del Estado. Totalmente. Un seguro contra una anomalía estadística en ese momento. Eso es. Era un gesto político brillante, hay que reconocerlo, porque el coste real para las arcas públicas era prácticamente nulo. Y ahora avanza el reloj hasta nuestra realidad contemporánea. Nos encontramos con edades de jubilación que oscilan entre los 60 y los 67 años, mientras que la esperanza de vida roza los 84 años en países como España o Japón. Le estamos exigiendo al Estado que financie hasta 35 años de retiro basándose en una estructura que estaba, literalmente, pensada para financiar cero. ¿Los números están ahí, sí? Pero es que hay más. Para que nos hagamos una idea del abismo, el Foro Económico Mundial calcula que la brecha global de ahorro para la jubilación alcanzará los 400 billones de dólares para el año 2050. Imagínate la economía del planeta entero. Todo el PIB mundial de un año, pues multiplícalo por 4. Ese es el agujero que tenemos. Y ante un déficit de 400 billones, queda empíricamente demostrado que las soluciones individuales son anecdóticas. No puedes tapar eso con ahorros particulares. Se requiere una reestructuración estatal profunda. A ver, los datos históricos y demográficos que expones son indiscutibles. El problema de Bismarck es real. Pero la conclusión que extraes de esos datos es precisamente donde divergimos. El verdadero problema aquí no es vivir más. El problema es nuestra obstinación colectiva en utilizar un mapa financiero del siglo XIX para intentar navegar por las complejidades del siglo XXI. El fracaso no es del Estado por no poder sostener lo insostenible. Entonces, ¿de quién es el fracaso frente a un agujero de ese tamaño? Es la improvisación financiera de los individuos ante lo que técnicamente en economía conocemos como el riesgo de longevidad, que, dicho de manera muy simple, es la altísima probabilidad de quedarte sin dinero estando aún vivo. Este riesgo está afectando hoy de manera crítica a casi la mitad de los hogares en Estados Unidos, entre un 40 y un 45%. Depender de que el Estado cubra ese vacío gigantesco es el error fundacional de nuestra época. Pero vamos a ver, si el Estado no lo cubre, ¿cómo asume un individuo corriente ese coste? Porque no estamos hablando de calderilla. Es que los números son muy claros y debemos mirarlos de frente.
Mantener una vida digna en las economías desarrolladas tiene un coste que oscila entre los $40.000 y los $70.000 anuales. Si calculamos esto para un retiro de, digamos, 35 años, estamos hablando de un capital necesario de entre 1.400.000 y $1,5 millones en total a lo largo de esa etapa. Y eso sin contemplar grandes lujos. Y esperar que cada ciudadano logre eso con su sueldo es mucho pedir, ¿no? Argumentar que el Estado puede o debe proveer esta suma a cada ciudadano con la demografía actual es una quimera. Las soluciones reales y tangibles ya existen, pero operan a nivel microeconómico, a nivel individual y de mercado. ¿Te refieres a los mercados financieros puros y duros? Me refiero a aprovechar herramientas que llevan décadas funcionando. Hablamos del interés compuesto mediante fondos indexados. Históricamente ofrecen un retorno promedio del 7% anual una vez descontada la inflación. Hablamos también de la utilización de rentas vitalicias. Claro, para quienes nos escuchan y no están metidos en finanzas, una renta vitalicia es básicamente ceder tu capital acumulado a una compañía aseguradora a cambio de que te garanticen un sueldo mensual hasta el día que te mueras. ¿Verdad? Transfieres el riesgo de vivir 100 años a ellos. Exactamente. Transfieres el riesgo de longevidad a las aseguradoras, que tienen los modelos matemáticos para agrupar y gestionar ese riesgo a gran escala. Y además de estas herramientas de mercado, hablamos de la implementación de la jubilación escalonada, pasar progresivamente de 5 a 3 días de trabajo en lugar de un corte radical, como ya se hace con muchísimo éxito en varios países nórdicos. Es la agencia individual, las decisiones que tomas en tu propio ciclo vital y no la dependencia macroeconómica, lo que nos salvará de este abismo. Entiendo por qué piensas eso, pero permíteme ofrecerte una perspectiva diferente sobre esta capacidad del ahorro privado para actuar como un salvavidas generalizado. La aritmética demográfica es tan contundente, tan masiva, que ahoga completamente cualquier esfuerzo de ahorro individual a nivel sistémico. Como analista estoy convencida de que no podemos hablar de agencias individuales cuando el terreno sobre el que operan esas agencias se está desmoronando bajo nuestros pies. ¿A qué te refieres exactamente con que el terreno se desmorona? Me refiero a los extremos demográficos hacia los que nos dirigimos de forma inexorable. Japón es el canario en la mina de carbón. Allí ya se venden más pañales para adultos que para bebés. En Italia tienes pueblos enteros sin un solo niño en la escuela. En España, por cada nacimiento, ya se registran casi 2 defunciones. Ante un invierno demográfico de esta magnitud, la economía real pierde su tracción. Sí, la base se reduce. Exacto. ¿De qué le sirve a un ciudadano tener un fondo indexado estupendo si la base productiva del país, la gente joven que tiene que trabajar, consumir y sustentar esos mercados, se contrae a un ritmo alarmante? La estructura estatal debe intervenir con medidas drásticas. Pero las medidas estatales siempre van por detrás de la realidad. No siempre. Fíjate en el ejemplo de innovación estructural de Suecia. Han implementado lo que llaman edades de jubilación dinámicas. Allí, la edad de retiro se ajusta automáticamente, por ley, vinculada a la esperanza de vida. Si la población vive más, la edad de corte se retrasa proporcionalmente, sin necesidad de debates parlamentarios eternos cada vez que hay que ajustarlo. Lo cual es un golpe muy duro para el trabajador que se acerca a esa edad. Popular, no te lo voy a negar, pero es honesto y opera a la escala necesaria. Si no aplicamos este tipo de reestructuración matemática desde el propio Estado, el sistema va a colapsar llevándose por delante la infraestructura económica. Y entonces, ese $1,5 millones que el individuo supuestamente ha ahorrado será inalcanzable, o peor aún, inservible en una economía estancada. Lo siento, pero no me convence ese argumento. Déjame decirte por qué considero que confiar en los ajustes macroeconómicos del Estado, incluso los automáticos e inteligentes como los de Suecia, ignora de manera flagrante al enemigo más destructivo y silencioso del patrimonio: la inflación. Hombre, la inflación afecta a todos, tanto al Estado como al individuo. Sí, pero fíjate en cómo afecta a los tiempos del Estado. Si esperamos a que el Estado resuelva el problema, con edades dinámicas o ajustes lentos, estamos dejando que el tiempo destruya el poder adquisitivo de los ciudadanos. Una inflación promedio del 3% anual significa que tu dinero pierde exactamente la mitad de su valor en 24 años. La mitad. Lo que hoy te cuesta $1.000 en el supermercado requerirá casi 2.000 dentro de un cuarto de siglo.
Ya, pero las pensiones en muchos países europeos sí se revalorizan con el IPC. Sobre el papel, pero a la larga, el coste de vida real siempre supera esos ajustes oficiales o los gobiernos terminan cambiando la fórmula de cálculo porque no pueden pagarlo. Esperar que el Estado cubra el coste de una vida tan prolongada bajo estas presiones inflacionarias es profundamente irrealista. Tomemos un caso representativo, llamémosle Roberto, una figura que ilustra la realidad de miles y miles de personas de clase media. A ver, cuéntame de Roberto. Roberto trabajó duro, cotizó toda su vida y se jubiló a los 65 años con lo que parecía un colchón público y privado seguro. De acuerdo, la historia típica. Exacto, pero a los 78 años, la inflación ya había devorado su poder adquisitivo. Sumas a eso una operación de cadera y los cuidados paliativos en casa que requería su esposa con Alzheimer, que no cubría la sanidad pública con la rapidez necesaria, y de repente se encuentran números rojos. Hoy, a los 81 años, Roberto sigue trabajando en una ferretería. Y como él mismo dice, su problema es que no planeó vivir tanto. Su tragedia no es producto de una falla en la pirámide poblacional española o japonesa. Su tragedia es producto de la falta de herramientas financieras básicas en su juventud. ¿Y qué propones que debería haber hecho Roberto a los 30 años? Si Roberto hubiera invertido tan solo $200 al mes desde los 25 años en un simple fondo indexado global, el poder del interés compuesto le habría generado más de $600.000 líquidos al llegar a los 65. Esa bola de nieve financiera es la verdadera defensa contra la inflación. Ese capital propio es lo que mitiga el riesgo de longevidad, no una pensión del Estado congelada en términos reales. Por eso insisto en que la crisis es de planificación personal, de educación financiera, no solo de pirámides poblacionales. Espera. Ese caso de Roberto me parece fascinante, pero me sirve perfectamente para introducir la cruda realidad del mercado laboral y la vulnerabilidad estructural que sufren en la tercera edad. El gran problema de tu argumento es que asume algo peligrosísimo. Asume que Roberto tuvo una trayectoria laboral lineal, continua y privilegiada que le permitía apartar religiosamente esos $200 mensuales en falta durante 40 años. Y una inmensa parte de la población simplemente no tiene esa vida. Evidentemente hay casos de extrema pobreza, pero la clase media... No hablo solo de extrema pobreza, hablemos del impacto devastador en sectores amplísimos. Los informes del Bureau of Labor Statistics de Estados Unidos revelan que hoy en día el 19% de los mayores de 65 años sigue trabajando. En Japón, esa cifra se dispara al 25%, una cuarta parte de los mayores de 65 trabajando. Es una cifra muy alta, sí. Y seamos brutalmente claros. La inmensa mayoría de estas personas no está en el mercado laboral a los 75 años por vocación o porque quieran mantenerse estimulados intelectualmente vendiendo tornillos en una ferretería. Están ahí por pura y dura necesidad de supervivencia. Es cierto que la necesidad empuja a muchos de vuelta al mercado. Y la situación se vuelve aún más dramática, y aquí es donde la solución individual se cae por su propio peso. Cuando introducimos la perspectiva de género y la pobreza estructural. Pensemos en Carmen, en contraposición a tu Roberto. Ajá. Carmen representa a esas cientos de miles de viudas que tras una vida dedicada a la economía de los cuidados no remunerados heredan pensiones de supervivencia o de viudedad que son mínimas. Estas mujeres ven cómo esa inflación, que tú mismo has mencionado, evapora su capacidad de compra año tras año. Y a los 88 años se ven forzadas a tomar decisiones inhumanas, elegir entre encender la calefacción en enero o comprar las medicinas para la artrosis. Esa es una imagen terrible, sin duda. Es que los datos nos dicen que la tasa de riesgo de pobreza entre los mayores de 75 años, muy especialmente en el caso de las mujeres que viven solas en Europa, supera un alarmante 30%. Ante este panorama, sugerir que la solución es aprovechar la inversión privada o el interés compuesto es recetar un privilegio inalcanzable para un tercio de nuestros mayores. Entiendo el punto. El Estado es simple y llanamente una fantasía. Es precisamente esta vulnerabilidad estructural la que hace absolutamente indispensable la intervención masiva y la protección del Estado. A ver, es un argumento convincente, y debo reconocer con total humildad intelectual la dureza e injusticia de realidades como la de Carmen. La pobreza estructural en la vejez y el castigo a la economía de los cuidados es una falla terrible de nuestro sistema social. Negar eso sería de una gran ceguera empírica y moral.
Me alegra que reconozcas que el mercado no llega a esas capas. Yo reconozco, yo soy el primero en admitirlo. Sin embargo, la cuestión es que prolongar artificialmente el sistema actual es precisamente lo que agrava el problema para el mercado laboral en general y a la larga para las propias cármenes de la sociedad. Fíjate en el diseño mismo del estado del bienestar del siglo XX. Impone un retiro abrupto. Un paso automático del 100% de actividad al 0% de la noche a la mañana. El modelo de jubilarse el día de tu 65º cumpleaños y no volver a pisar la oficina. Exacto. Ese enfoque binario es antinatural biológicamente y económicamente destructivo. Defiendo que la solución a gran escala no es aumentar la dependencia de unas pensiones públicas estáticas, sino redefinir nuestra transición laboral. Y aquí es donde el concepto de la jubilación escalonada demuestra su absoluta superioridad frente a la jubilación estricta que defiende el sistema público tradicional. Pero, ¿cómo funciona eso en la práctica? Porque pasar de 100 a 0 es lo habitual y lo que las empresas saben gestionar. Ahí está la clave de la innovación microeconómica. En los países nórdicos están demostrando que permitir a los trabajadores reducir paulatinamente su jornada es la vía correcta. Pasas de 5 días a la semana a 3, luego a media jornada durante un periodo de, digamos, 5 o 10 años. Esto ataca el problema de raíz por 2 vías. Ajá, a ver. Por un lado, alivia enormemente la presión fiscal sobre las arcas del Estado, porque esa persona sigue generando ingresos propios, sigue tributando parcialmente y retrasa el cobro del 100% de su pensión pública. Entiendo. Retrasan el colapso del fondo público. Exacto. Y por otro lado, y esto es crucial para evitar el destino de Roberto o la precariedad temprana, permite a los individuos mantener un flujo de ingresos activo mientras sus inversiones, por pequeñas que sean, siguen capitalizándose. Además, los mantiene social y mentalmente estimulados, lo cual impacta directamente en su salud. Estamos intentando curar un sistema enfermo dándole más de la misma medicina que lo enfermó, cuando lo que necesitamos es cambiar radicalmente nuestra relación con el trabajo en la última etapa de la vida. Ese es un punto interesante, y admito que la jubilación escalonada suena muy armónica sobre el papel, pero yo lo plantearía de otra manera, especialmente cuando chocamos con la realidad biológica de la vejez extrema. Todo ese esquema de trabajar 3 días a la semana choca violentamente con el estallido de los costes sanitarios, y ese es un fenómeno que ninguna planificación de jornada parcial puede amortiguar. ¿A qué te refieres? Los mayores que trabajan a tiempo parcial suelen reportar mejor salud general. Puede ser cierto a los 70 años, pero los gastos médicos no tienen un crecimiento lineal a lo largo de nuestra vida. Literalmente explotan después de los 80 o los 85 años. No es una pendiente suave, es una curva exponencial. Si analizamos los datos de Medicare en Estados Unidos y los comparamos con los principales sistemas públicos en Europa, el patrón es abrumadoramente idéntico. Una persona gasta más dinero en salud durante sus últimos 5 años de vida que en las 3 décadas anteriores combinadas. Cierto, el final de la vida concentra el grueso del gasto médico. Y no estamos hablando de ir a la farmacia por unas pastillas para la tensión. Estamos hablando de cuidados de larga duración, asistencia diaria para actividades básicas como vestirse o comer, adaptación de la vivienda y medicación crónica compleja. En Estados Unidos, por ejemplo, el coste de un solo año en una residencia asistida privada supera fácilmente los $90.000. $90.000 anuales. ¿Y en Europa asumen que el Estado lo cubre todo? Exacto. No nos engañemos pensando que los sistemas de sanidad pública en Europa son una panacea gratuita que exime al individuo de la ruina. El coste directo puede ser menor en el hospital, pero las listas de espera interminables para una operación de cadera, los copagos crecientes en farmacia y, sobre todo, los servicios de dependencia, que el Estado simplemente no llega a cubrir, generan un agujero financiero descomunal en el patrimonio del jubilado. Y si no hay patrimonio, recae sobre los hijos. La carga pasa a la siguiente generación, sí. Y mi argumento central aquí es este. Frente a eso, ningún fondo de inversión individual, ni siquiera ese hipotético caso en el que has ahorrado $200 al mes desde los 25 años, está diseñado matemáticamente para soportar un nivel de gasto catastrófico de $90.000 anuales de forma prolongada sin vaciarse rápidamente. A esto se le llama en economía asumir un riesgo de cola. Es un evento extremo, devastador. Ya veo. Este nivel de riesgo biológico requiere inexorablemente de una red de seguridad estatal robusta que mutualice el riesgo entre toda la población. Si 1 de cada 10 va a necesitar 10 años de cuidados intensivos, lo pagamos entre todos.
Pretender que el individuo asuma este riesgo extremo en solitario es dejarlo al borde del precipicio. Yo lo abordo desde un ángulo completamente distinto. Y de hecho, utilizo precisamente esos mismos datos abrumadores sobre la explosión de costes sanitarios para introducir lo que considero el concepto más revolucionario y necesario de esta discusión. Hablo de la medicina preventiva, pero no entendida simplemente como un consejo médico de coma sano, sino entendida estrictamente como una inversión financiera. La medicina preventiva como herramienta financiera contra el riesgo de longevidad. Absolutamente. Es cierto que los últimos 5 años de vida concentran un gasto atroz, como bien dices. Pero el gran error analítico es asumir que esa decrepitud y esa medicalización extrema de la vejez son un destino inevitable sobre el cual el individuo no tiene control. Y la ciencia nos dice que sí lo tenemos. Cada euro, cada hora que un individuo gasta hoy en entrenamiento de fuerza riguroso, en una alimentación de alta calidad y en chequeos preventivos regulares, es un euro ahorrado con creces en hospitalizaciones, cirugías ortopédicas o cuidados paliativos a los 85 años. Pero la genética juega su papel. No todo se previene en el gimnasio. Por supuesto que hay un factor genético incontrolable, pero la evidencia sobre cómo el estilo de vida retrasa la morbilidad es aplastante. Prevenir es infinitamente más barato que curar. Si comprendemos que la salud física es, de hecho, el pilar fundamental de la planificación financiera, cambiamos completamente la ecuación del riesgo que mencionabas. Ya veo por dónde vas. No se trata solo de tener el dinero para pagar la residencia, sino de no llegar a pisarla. Ese es exactamente el punto. El objetivo microeconómico no es solo acumular $1,5 millones para poder costear una residencia asistida de $90.000 al año durante una década de enfermedad. El objetivo es invertir en tu propio capital biológico a los 40 y a los 50 para no necesitar esa residencia en primer lugar o para reducir esa necesidad de dependencia a unos pocos meses en lugar de 10 años. Entiendo la perspectiva. Al empoderar al individuo para que asuma la responsabilidad radical sobre su envejecimiento biológico, reducimos drásticamente la dependencia masiva de unos sistemas públicos sanitarios y de pensiones que, como ambos sabemos, ya están al borde del colapso. La longevidad financiera no se trata solo de acumular dinero en una cuenta. Se trata de maximizar los años de vida con calidad y autonomía, mitigando el gasto médico catastrófico desde la prevención y la disciplina personal. Bien, creo que hemos expuesto los pilares de este problema desde dos visiones muy contrastadas. A lo largo de este intercambio, mi posición se ha mantenido firme en la cruda evidencia macroeconómica. Estamos frente a un abismo de $400 billones de brecha global de ahorro y una transición demográfica implacable que nos ha llevado de 5 trabajadores por jubilado a menos de 2. Cifras que, insisto, ponen los pelos de punta. Y para mí, estas cifras demuestran más allá de toda duda que el contrato social en el que crecimos, ese modelo basado en el diseño de Bismarck, está irremediablemente roto. La longevidad extrema no es un problema que pueda solucionarse simplemente pidiendo a los ciudadanos que aparten un porcentaje de su sueldo en un fondo indexado o que vayan más al gimnasio para no enfermar. Exige reescribir desde sus cimientos la arquitectura macroeconómica del Estado. Ya. Necesitamos mutualizar los riesgos a una escala sin precedentes y adaptar nuestras instituciones, por la fuerza de la ley si es necesario, a un mundo donde vivir un siglo será la norma estadística y no la excepción. Y por mi parte, sostengo que, aunque los retos demográficos que señalas con tanto énfasis son absolutamente innegables y monumentales, confiar en el Estado es un error estratégico para el individuo. La maquinaria estatal es demasiado lenta, excesivamente burocrática y está siempre políticamente atada de manos para ofrecer soluciones a tiempo antes de que la inflación devore los ahorros. La respuesta más ágil, la más realista frente a la parálisis política y, en última instancia, la más efectiva, reside en la planificación proactiva individual. Es decir, tomar las riendas uno mismo. Desde jóvenes, transferir el riesgo con rentas vitalicias y adoptar la salud preventiva como nuestra principal estrategia de ahorro patrimonial a largo plazo. Solo a través de la responsabilidad personal sobre estas variables podemos garantizar que vivir 35 años más sea realmente un regalo extraordinario de la ciencia y no una larga condena de precariedad. Creo que, a pesar de nuestras divergencias fundamentales y genuinas sobre dónde debe recaer el peso de la solución y de quién es la responsabilidad última, hay un punto de convergencia ineludible en nuestro análisis de hoy.
Ambos reconocemos plenamente que la estructura diseñada en el siglo XIX, bajo unas condiciones biológicas y sociales que ya no existen, es totalmente insostenible para gobernar los destinos del siglo XXI. La longevidad extrema ha cambiado de forma permanente las reglas del juego de la civilización humana. Estoy completamente de acuerdo con esa apreciación. El material sobre el que hemos debatido hoy ofrece muchísimas más aristas y matices técnicos sobre cómo lograremos, como sociedad y como individuos, equilibrar la necesidad de responsabilidad personal con la ineludible reestructuración de los sistemas estatales en las próximas décadas. Es un desafío monumental que requerirá una innovación constante, tanto en los mercados financieros como en el diseño de las políticas públicas. El diseño de nuestro futuro financiero ante la prolongación de la vida es una cuestión abierta, vasta y llena de complejidades. Dejamos en manos de quienes nos escuchan la tarea de extraer sus propias conclusiones a partir de los datos, los argumentos y las evidencias expuestas hoy. Gracias por acompañarnos en esta profunda reflexión y hasta nuestro próximo encuentro en The Debate.